Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje a través de los siglos para comprender cómo las civilizaciones antiguas definían el tiempo. Este viaje comenzará con el momento en que la humanidad por primera vez se dio cuenta de la ciclicidad del día y la noche, el cambio de estaciones, las fases de la luna y el movimiento de las estrellas. Pero ahí no se detuvo todo. Para organizar la vida y los ritmos de la naturaleza, los antiguos astrónomos, sacerdotes y matemáticos crearon complejos sistemas de medición del tiempo, muchos de los cuales seguimos utilizando hasta hoy. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde el tiempo se divide en 24 horas al día, 60 minutos por hora y 7 días a la semana. Estos números nos parecen naturales, pero alguna vez no fueron tan evidentes. ¿Por qué los antiguos eligieron precisamente estos números? ¿Por qué tenemos 12 meses en el año y no 10 o 13? ¿Cómo podría parecer lógico? ¿Y qué papel jugaron la luna y el sol en esto? Nos sumergiremos en el sistema sexagesimal sumerio, revelaremos el secreto del número 360 en astronomía y geometría, y descubriremos cómo los sacerdotes de Egipto observaban la estrella Sirio para determinar el inicio de un nuevo año. Estos sorprendentes hechos nos revelan cómo las civilizaciones antiguas veían el mundo que les rodeaba y lo organizaban. Comencemos nuestro viaje por el tiempo y desvelemos la historia de los números que, de manera invisible, gobiernan nuestras vidas. La primera civilización que sentó las bases de nuestra concepción moderna del tiempo fue Sumeria. Los sumerios vivían en Mesopotamia, en el territorio de los actuales Irak y Kuwait, hace aproximadamente 5000 años. Fueron ellos los primeros en comenzar a medir el tiempo de manera sistemática, y esta medición del tiempo se basó en el número 60, que se convirtió en la base del sistema sexagesimal que todavía usamos hoy. Pero, ¿por qué el número 60 llegó a ser tan importante? La respuesta radica en el sistema matemático único de los sumerios. Ellos no solo utilizaban el sistema decimal, al que estamos acostumbrados, sino también el sistema sexagesimal. El número 60 no fue elegido al azar, tiene muchos divisores, lo que lo hacía increíblemente conveniente para diversos cálculos. Por ejemplo, el número 60 puede dividirse fácilmente entre 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Esto facilitaba enormemente el trabajo de los antiguos astrónomos y científicos, ya que podían dividir los intervalos de tiempo en partes iguales. Es importante entender que este sistema no era solo una invención matemática abstracta, sino que desempeñaba un papel crucial en la vida cotidiana de los sumerios. Con su ayuda, gestionaban sus rituales religiosos, seguían las estaciones para la agricultura y predecían eclipses. Los sacerdotes babilonios continuaron desarrollando este sistema, utilizándolo para predicciones astrológicas y la creación de los primeros mapas estelares. Así, el sistema sexagesimal sumerio no solo sentó las bases para la medición del tiempo, sino que también se convirtió en un componente esencial de su cultura y ciencia. Gracias a ellos, hoy medimos el tiempo de la misma manera que lo hacían las personas hace miles de años. Y aunque han pasado muchos siglos, seguimos contando los minutos y segundos de la misma forma en que lo hacían los sumerios en la antigua Mesopotamia. El sistema de división del día en 24 horas nos llegó hace más de 4000 años desde las orillas del Nilo, en el antiguo Egipto, una de las civilizaciones más avanzadas de su época. Los egipcios fueron de los primeros en reflexionar sobre cómo medir el tiempo no solo en días y estaciones, sino también durante el transcurso del día. Para ello, inventaron los primeros relojes de sol, un dispositivo simple pero efectivo que permitía seguir la posición del sol en el cielo. La base de estos relojes era la idea de dividir el tiempo diurno en 12 partes. ¿Por qué precisamente el número 12? Esta cifra no fue escogida al azar. Tenía un profundo significado simbólico en la cultura egipcia y también era conveniente para los cálculos. El número 12 se puede dividir fácilmente en varias partes, 2, 3, 4 y 6, lo que facilitaba la orientación en los intervalos de tiempo intermedios. Además, el número 12 estaba estrechamente vinculado con las creencias religiosas y astronómicas de los egipcios. Observaron los cuerpos celestes y notaron que, durante el día, el sol pasaba por 12 posiciones claras en el firmamento, lo que se convirtió en la base para la división del día. Sin embargo, los egipcios no se limitaron solo a medir el tiempo diurno.
Durante la noche, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, los astrónomos egipcios comenzaron a utilizar las estrellas para orientarse. Dividieron la noche en las mismas 12 partes, basándose en el movimiento de las estrellas en el cielo. De este modo, el día completo se dividió en 2 ciclos de 12 horas, uno para el día y otro para la noche. Estos 2 periodos de 12 horas se convirtieron en la base de la división del día en 24 horas. Este sistema permitía planificar con mayor precisión los rituales religiosos, los trabajos agrícolas y los asuntos del Estado, y con el tiempo se difundió ampliamente y fue adaptado por muchas civilizaciones. Cuando los romanos adoptaron la tradición egipcia, la hicieron aún más precisa. La influencia del sistema egipcio de división del día en 24 partes fue fundamental para el desarrollo de nuestra comprensión moderna del tiempo. La concepción de una semana de 7 días parece tan natural que es difícil imaginar otra forma de dividir el tiempo. Comencemos con Babilonia. Fueron los babilonios, que vivieron hace más de 4000 años, quienes desempeñaron un papel clave en la consolidación de la semana de 7 días. Eran hábiles astrónomos y observaban el movimiento de los cuerpos celestes. Los babilonios conocían 7 planetas visibles, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y los consideraban sagrados. Cada uno de estos planetas tenía su propio patrocinio divino y representaba un aspecto particular de la vida. En honor a estos 7 cuerpos celestes, los babilonios crearon un ciclo que se convirtió en la base de la semana. Sin embargo, la semana como un periodo cíclico de tiempo no existía en todas las culturas. Por ejemplo, los egipcios y los romanos originalmente dividían el tiempo de manera diferente. Los egipcios utilizaban un ciclo de 10 días, mientras que los romanos tenían un ciclo de 8 días, que se usaba para calcular los días de mercado. Pero la semana babilónica de 7 días resultó ser tan conveniente y vinculada a los ritmos celestiales, que eventualmente fue la que predominó. Otro paso importante en la consolidación de la semana de 7 días fue su mención en los textos religiosos. En el antiguo Israel, el número 7 se consideraba sagrado, simbolizando la culminación y la plenitud. En el libro del Génesis, se dice que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7º día, convirtiéndolo en un día de reposo, el sábado o sabbat. Esta idea se arraigó en la práctica religiosa de los antiguos hebreos, posteriormente, tuvo una gran influencia en la cultura del antiguo Cercano Oriente y del mundo occidental. Hoy en día, independientemente de la cultura o la religión, las personas de todo el mundo siguen viviendo según la semana de 7 días. ¿Por qué hay 12 meses en un año? Comencemos con la Luna. Nuestro satélite natural pasa por 4 fases principales: la luna nueva, el primer cuarto, la luna llena y el último cuarto. Cada ciclo lunar completo, de una luna nueva a la siguiente, dura aproximadamente 29 días y medio. Esto equivale aproximadamente a 12 ciclos lunares completos al año, lo que establece la base para dividir el año en 12 partes o meses. El calendario lunar fue uno de los primeros métodos para rastrear el tiempo y los cambios en la naturaleza. Civilizaciones antiguas como los egipcios y los babilonios observaban con atención las fases de la luna para organizar las labores agrícolas y los rituales religiosos. Sin embargo, en un año no hay exactamente 12 ciclos lunares, es un poco más, aproximadamente 12,37. Por ello, el calendario lunar no podía ser una medida exacta del año. Los antiguos egipcios comenzaron a buscar formas más precisas de medir el tiempo, prestando atención no solo a la luna, sino también al sol y las estrellas. La estrella Sirio desempeñó un papel especial en sus observaciones, ya que aparecía en el cielo poco antes de la inundación del Nilo, un acontecimiento clave en la vida de la civilización egipcia. Sirio aparecía al comienzo del año, según el calendario egipcio, y su salida se convirtió en el símbolo del inicio de un nuevo ciclo. Este ciclo anual, basado en la aparición de Sirio, duraba 365 días, casi igual que el año solar. Sin embargo, los egipcios notaron que Sirio no coincidía exactamente con el ciclo lunar. Por eso, eligieron un sistema híbrido, un calendario lunisolar, donde los meses se basaban en las fases de la luna, pero el año se correlacionaba con el movimiento del sol y la salida de Sirio.
¿Por qué no 10 meses, lo que parecería más sencillo para los cálculos, o 13, lo que podría estar más en línea con los ciclos lunares? La respuesta está relacionada con la practicidad y el desarrollo histórico de los calendarios. El calendario romano antiguo, que existía antes de la Reforma Juliana, originalmente consistía en 10 meses. Sin embargo, no tenía en cuenta el año solar completo, lo que provocaba desviaciones significativas, cuando las estaciones y los ciclos agrícolas importantes se desfasaban. Para corregir esto, los romanos agregaron 2 meses adicionales, enero y febrero, para que el año correspondiera mejor al movimiento del Sol. Esto nos dio la estructura moderna del año, con 12 meses. En cuanto a 13 meses, su uso habría causado un mayor desajuste con el año solar. Así, los 12 meses son el resultado de la interacción entre los ciclos lunares y solares, las observaciones de Sirio y siglos de práctica en astronomía y agricultura. La idea de dividir un círculo en 360 grados tiene su origen en la antigua astronomía y matemáticas. Los primeros en introducir este sistema fueron los sumerios, hace aproximadamente 5000 años. Ellos consideraban que 360 era un número sagrado y conveniente para las mediciones, ya que se puede dividir en muchas partes, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, y más. Esta capacidad de dividir fácilmente el círculo en partes iguales era importante tanto para la astronomía como para la geometría. ¿Por qué precisamente 360? Los sumerios observaron que, en el transcurso de un año, el Sol realizaba casi un círculo completo en el cielo. Un año tiene aproximadamente 365 días, pero el valor redondeado de 360 días era más conveniente para los cálculos y para trabajar con círculos. Además, el número 360 estaba relacionado con antiguas observaciones del movimiento de las estrellas y los planetas, lo que permitió a los sumerios, y más tarde, a los babilonios desarrollar modelos astronómicos y geométricos precisos. Con el tiempo, el sistema de 360 grados se extendió a la antigua Grecia, donde grandes matemáticos como Euclides y Pitágoras lo utilizaron para sus teoremas geométricos. Este estándar sigue en uso hasta hoy en día, en disciplinas como la navegación, la cartografía y muchas ciencias. Vivimos en un mundo donde el tiempo está estructurado por sistemas antiguos que han pasado a través de los siglos. Estos números, 60, 24, 7, 12 y 360, siguen definiendo nuestra vida cotidiana. Comprender su origen nos revela hechos sorprendentes sobre cómo las civilizaciones antiguas veían y ordenaban el mundo que las rodeaba. Gracias por vernos. Suscríbanse al canal y compartan el vídeo con sus amigos.